de Jesús, poseído por el temor, como él está diciendo, lo que está pasando es la duda de cumplir o no cumplir con su responsabilidad, con su llamado, con ese llamado al que él dijo: heme aquí, envíame a mí, y yo voy a cumplir con esto que se necesita en la tierra. Jesús está en este momento. Tiene que tener muy sano muy clara, su salud mental, su salud espiritual, su conexión con aquello que es cierto verdaderamente en su interior y su comunicación interna. En nuestro caso, nosotros a eso lo llamamos iskustvo, gospod Stanković. Ja progovorim iskustvo. Ja sam u mom uredu na Cvjetnom naselju svaki dan. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. E la morale chiara. E non rigida, Quella non era rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù in questo è chiaro, La parola è adulterio, è chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive e poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi più vecchi. Buenos días, nuevamente con ustedes transmitiendo la siguiente continuación de la conferencia, la cual he titulado ¿Realmente qué sabemos de la Biblia? Parte 2. Tema central: el mundo contra Dios. Ya acabaron de ver ustedes hace un momento los 4 vídeos donde pudieron darse cuenta la opinión de estos señores. Bien, y es por eso que les exponía la situación que les expuse en la conferencia inmediatamente anterior. Bien, entendamos claramente qué es realmente la Biblia. Tengo un tema muy importante para darle a ustedes a saber en qué estado está el concepto humano con respecto a la existencia y a la voluntad de Dios. Permítame informarles lo siguiente. He visto y he escuchado a cualquier cantidad de personas de todos los extractos habidos y por haber, económicos, académicos, sociales, culturales, tales como científicos, físicos, materialistas, profesores universitarios, humanistas, ideólogos, políticos, militares, gobernantes, astrólogos, adivinos, hechiceros, entre muchos otros que, valiéndose de su o un título académicamente profesional y o empírico, estos mismos señores, exponiendo comentarios y o deducciones o cualquier variedad de opiniones erróneas con respecto al origen y contenido de la palabra de Dios, a tal punto que han llegado a crear, inventar informaciones falsas, expectativas sin fundamento ninguno con respecto a algo tan valioso, tan sagrado y tan real como es la santa palabra de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio
del Espíritu Santo. Existen lo que yo he denominado personas específicas con conocimientos divididos en tres grupos. Primer grupo son aquellas personas que opinan y dicen y aseguran, afirman con respecto a la palabra de Dios escrita en la Biblia, lo que ellos piensan, creen. Les voy a dar uno de muchos ejemplos, colocándose en ellos con sus comentarios al respecto iguales a Dios. Estos personajes se creen iguales a Dios. Estas personas dicen lo siguiente entre muchos comentarios. Primero, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. La Biblia no la escribió Dios, la Biblia la escribieron los hombres. La Biblia ha sido acomodada por los hombres. Muéstreme a Dios para yo creer en Él. Si Dios existe, según ellos, ¿por qué pasa lo que pasa en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? Dios, ¿por qué permite la masacre de niños, de ancianos, de seres humanos? Dios, ¿por qué permite que el mundo esté así? Dios esto, Dios aquello, y Dios, y Dios, y Dios, y estas personas le viven echando la culpa a Dios. Yo tengo un ejemplo, bueno, antes de dar el ejemplo, continúo. Ha llegado a tal el atrevimiento social religioso que he visto y he oído públicamente, como dicen y aprueban varias personas diciendo tales cosas como que el infierno no existe. El limbo fue cerrado por un líder religioso, imagínense. El purgatorio no es un sitio. Primero decían que era un sitio, ya cuando se vieron abrumados con tanto conocimiento que tenemos nosotros los seres humanos con respecto a la palabra de Dios, ya se inventaron otra cosa, que el purgatorio es un estado del alma o del cuerpo y una cantidad de cosas. Esto, aquello, dan explicaciones tan confusas que al común denominador del ser humano, extracto alto, medio y de ahí para abajo, le da dificultad entender. Y por último terminan aceptando esta farsa como una verdad falsa, que no existe verdad falsa. Hubo otro líder religioso que le dijo a otro líder religioso por ahí en los años 2000, 2005, que él era Dios. Eso salió en todos los diarios importantes del mundo. Otro comentario atrevido que hizo cierto científico muy destacado por ahí en el siglo XVIII, llegó a inventar una mentira tan grande como es que nosotros los seres humanos, me da esta risa, perdón, discúlpeme, ¿sí? Que nosotros los seres humanos provenimos del chimpancé y que somos producto de una selección evolutiva. Me da risa porque es que mis antepasados no son chimpancés. Mi mamá no fue un chimpancé, ni la abuela de ella, ni la mía, inventan unas cosas tan aterradoras que nosotros los seres humanos no somos una creación divina. Óigase bien, ¿qué tal llegar a enseñar semejante blasfemia? Este mismo personaje en su momento llegó a decir, óigame bien, que el Nuevo Testamento era una farsa, cuestionando a Dios. ¿De qué manera? Que a mí, repito nuevamente, me da vergüenza siquiera pronunciar lo que este individuo dijo de Dios, negó la existencia de Dios y más. Bien, como este personaje son muchos las personas profesionalmente académicas en áreas específicas que se creen con el derecho y la autoridad suficiente para decir semejantes blasfemias sin tener el conocimiento de la santa palabra de Dios para siquiera opinar de Dios como lo hacen ellos a su antojo. Un gran número de estas personas, como le repito, están científicos,
físicos, matemáticos, médicos, abogados, psicólogos, sociólogos, ingenieros, geólogos, astrónomos, ateos, naturalistas, ideologistas, entre otros. Ahora quiero ser muy específico y muy claro, muy contundente cuando me refiero específicamente a este grupo de personas profesionales. Esto no quiere decir que todos estos profesionales, esto no quiere decir que todos estos profesionales piensen y digan lo mismo que sus homólogos, o sea, que otros mismos según las profesiones que estos mismos ejercen. No me refiero a todos, sino que me refiero a un grupo muy específico, pero muy reducido, grupo de personas que manejan estas áreas profesionalmente académicas, en las anteriores áreas que yo acabo de mencionar, y se los vuelvo a mencionar, entre muchos otros mencionados, que a Dios gracias no les digo que son cristianos, y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los han usado a otro grupo de personas como a los anteriores, como ingenieros, sociólogos, científicos, físicos, químicos, astrónomos. Hay ese grupo de personas como los que acabo de mencionar que niegan a Dios y niegan cosas horrendas y dicen cosas horrendas de Dios. Dentro de ese grupo de profesionales hay un grupo muy amplio que Dios ha usado para que tengan sus conocimientos y puedan dar testimonio al servicio de Dios. Por ejemplo, sus comentarios, sus labores, usando su gran inteligencia, exponiendo sus conceptos y razones en favor de la verdad, como es la existencia de Dios y su obra y su santa palabra en la Biblia. Intelectuales en las áreas académicas que ellos manejan, entre otros muchos de estos intelectuales mínimos de muchos, existen entre otros los cuales relaciono a continuación con nombre propio. Uno de los genistas, Frank Collin, científico, uno de los genistas más prominentes del mundo, él ayudó a completar la investigación pionera en secuencia de ADN y genes humanos. También es conocido por dirigir el famoso proyecto del genoma humano durante los años 2009. Fue nombrado director de la National Institute of Health de Estados Unidos por el presidente en ese entonces, Obama, quien lo consideró uno de los mejores científicos del mundo cristiano, a Dios gracias. Mire que no todos los científicos, ni los médicos, ni los ginecólogos, no todos ellos son tan atrevidos, tan faltos de conocimiento de la palabra de Dios, como lo viven haciendo muchos de los que antes acabo de mencionar. Albert Einstein es probablemente el mejor conocido y el más reverenciado científico del siglo XX, y es relacionado con las revoluciones muy importantes en nuestro pensar en el tiempo, de la gravedad y la conversión de la materia en energía. E es igual a mc al cuadrado. Este ilustre caballero científico llegó a decir que Dios no juega los dados, y para él esta era una declaración legítima sobre un Dios en el que él creía. Un famoso refrán suyo era que la ciencia cristiana sin el cristianismo está coja, y la religión sin ciencia está ciega, el cristianismo. Son hombres con unos atributos intelectuales impresionantes que no les da pena ni vergüenza, y por qué habría de tenerlo,
de negar la existencia, la voluntad, el amor, la creatividad de Dios. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán considerado el fundador de la astronomía física y la óptica moderna. Su figura recordada universalmente. Kepler, como científico y como creyente, creía que la casualidad, todo efecto tiene una causa, y reconoció que Dios había diseñado el mundo con una armonía racional. Ni que hablar de otro gran famoso, Galileo Galilei. Fue un notable astrónomo, físico, ingeniero, matemático, filósofo, científico italiano. De hecho, este astrónomo era un hombre profundamente religioso, un creyente intelectual que hasta el fin de sus días manifestó sus creencias en el Dios de nosotros los cristianos. Amén. Y ni nada más se nos puede pasar por alto esta famosa figura universal, el muy renombradísimo señor Isaac Newton. Fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo, óigame bien, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y mucho lo percibimos como el mejor físico matemático de la historia humana. Isaac Newton creía tanto en la Biblia como en el universo mismo. Era un criptograma establecido por el Todopoderoso. Y permítame recordarle que varios de sus manuscritos fueron principalmente narrados en latín. Estaban firmados con la frase Jehová Sanctus Unus, que significa Dios es único. La prioridad que él le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente. El matemático Isaac Newton dijo: consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios, decía Isaac Newton, de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana. Quisiera que me permitieran hacer la connotación y volver a repetir este párrafo tan hermoso. Consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía, dice él, Isaac Newton. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Nicolás Copérnico fue un importante astrónomo polaco, prusiano, universalmente famoso por haber desarrollado la teoría del modelo heliocéntrico del sistema solar, también llamada la teoría copernicana en su honor. Como hemos visto, además de creer que el universo ha sido forjado por un creador, qué hermosura, ¿no?, sumamente bueno, ordenado, Copérnico señalaba que Dios debía de ser adorado. Qué bendición, ¿no? Solo queda decir que el creador al que Copérnico reconocía siempre era el Dios mío, el Dios creador de nosotros los seres humanos. Bien, como ya podemos ver, no todos los profesionales con títulos académicos importantes se expresan mal de Dios. La Biblia de Dios y la Biblia
En la anterior lista vemos cómo hay personas con un perfil académico muy alto que tienen un respeto por el amor de Dios. Y 4 de estos señores que acaban de ver en esta conferencia número 2, al inicio de esta conferencia número 2, donde nuestro editor sacó los 4 vídeos, ya ven ustedes lo que dicen, lo que piensan, y estas eminencias que ninguno de estos señores se puede llegar a comparar, por favor, con un Isaac Newton, hombre, con un Albert Einstein. Ninguno de ellos se puede comparar con la intelectualidad, y no tenían un conocimiento de la Biblia como el que tenemos nosotros, los que estamos liderando la Iglesia Cristiana de Dios. Bien, continuando con este tipo de personas, con este tipo de opiniones, viven felices y dichosos adjudicándole la culpa, hablo de las personas que hablan mal de Dios, a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, el nuestro Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, de todo lo que ocurre en el planeta Tierra y a sus habitantes. ¿Qué tal? Que todo lo que pasa es culpa de Dios. De repente se me ocurre recordarles a estas personas lo que dice la palabra de Dios en la Biblia con respecto a estos comentarios, entre otros de ellos mismos. Está escrito en Mateo 12:36. Para todas esas personas que están opinando en contra de Dios, diciendo en contra de Dios, cuestionando a Dios Padre. Cuando digo a Dios me refiero a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios Señor y Creador nuestro, y a su amado Hijo, Él nuestro Dios Señor y Salvador nuestro. Les recuerdo lo que dice Mateo 12:36. Abro texto bíblico con el versículo 36. Pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta por cada palabra ociosa que hayan pronunciado. Pero desde luego uno puede entender y comprender que estas personas lo hacen por algún motivo, no han tenido acceso a este bendito conocimiento que a Dios gracias tenemos hoy en día. Hay otro segundo grupo de personas que he clasificado en un orden académico no profesional como el anterior grupo, sino como personas con un conocimiento académico profesional y o empírico, con profesiones técnicas. Hay otro tercer grupo de personas que las he clasificado como personas no profesionales. A esto me refiero de personas en todas las áreas laborales, con un conocimiento muy poco amplio, por así decirlo, muy respetuosamente. Y desafortunadamente, escúchenme bien para casi ya terminar, y desafortunadamente he llegado a la conclusión que siguiendo esta línea de comportamiento expresivo y comunicativo del grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, siguen repitiendo los mismos errores, barbaridades del primer grupo. El grupo altamente calificado académicamente, el 1, dicen una cantidad de cosas como ya las han visto en los vídeos y lo que ustedes pueden saber, y son personas profesionales, son académicos, son líderes religiosos, son presidentes de bancos, son ministros, son, bueno, todo. Pero uno cree que son ellos y resulta que no. El grupo 2, que es un grupo de personas que no tienen un nivel académico como el primer grupo, piensan lo mismo. Y ni qué hablar del grupo 3, que son totalmente empíricos y más en el conocimiento de la palabra, y se van estos empíricos, grupo 3, y al grupo 2 le van escuchando al grupo 1, y así Satanás está culminando su obra. Estos 2 y 3 grupos, repito, siguen repitiendo los mismos errores y barbaridades del primer grupo, porque son según ellos los que tienen la razón, precisamente porque como son científicos, como son físicos, como son matemáticos, médicos, abogados, psicólogos, sociólogos, ingenieros, geólogos, astrónomos, ateos, naturistas, ideologistas, entre otros, creen que porque estas personas tienen un cartón académico, ya lo conocen,
todo en cuanto a la palabra de Dios, y eso no es así. Una de las cosas que yo más me admiro en la Biblia, entre todas y con todas al mismo tiempo, es lo siguiente: que la santa palabra de Dios en la Biblia, en ninguna de estas Biblias, cualesquiera que usted quiera abordar, dando gracias a Dios, dice ahí, no dice aquí en la Biblia, que un médico, que un sociólogo, que un científico, que se tenga que ser astronauta, científico, sociólogo, médico, antropólogo, psicólogo, médico. En la Biblia no dice que la persona que tenga títulos académicamente humanos de entrar derechito al cielo y que no va al infierno. En ninguna parte de la Biblia dice, dando gracias a Dios a eso. Los únicos que entramos al cielo son aquellos que obedecemos a Dios, que hemos nacido de nuevo y que después de ser cristianos seguimos un discipulado en obediencia a Dios y entramos al cielo. No se entra al cielo porque se sea científico, físico, químico, astrónomo, astrólogo, ideólogo, ginecólogo, nada. No se entra al cielo dando gracias a Dios. Estas personas que están pensando y diciendo esas barbaridades, como las que están diciendo estos señores, que ya los acaban de ver, y otros muchísimos más, como este señor, el de Michael Darwin, que llegó a decir lo que les acabo de decir, que Dios no existe, que nosotros somos una evolución creativa del chimpancé. Eso será la familia, no sé quién, pero de animales, pero yo, al menos yo no pertenezco a la familia de los chimpancés, ni mis hijos, ¿cómo se le ocurre? Ni mi familia. Entonces, y lo más degradante, lo más desagradable todavía, ¿sabe qué es? Que ve uno como en las universidades siguen enseñando el darwinismo, y en los colegios cristianos se les están enseñando cosas que no se le deben enseñar a los hijos. Y ni qué diremos en las escuelas públicas y en las universidades privadas, en toda parte. He acabado de terminar esta conferencia, realmente qué sabemos de la Biblia, y es precisamente donde continúo con un sermón, una conferencia, donde voy a narrar solamente 2 versículos de la Biblia en un sermón, parte 1, el cual he titulado "Porque tanto amó Dios al mundo", y en la segunda parte la he titulado "¿Cuál es la causa de condenación?", porque es precisamente las pocas personas que creemos en Dios, que creen en Dios, que están pegados de que tanto amó Dios al mundo, bla, 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 bla. Lo invito a continuación en nuestra próxima conferencia, ¿cuál es la causa de la condenación del ser humano? Y entonces ustedes podrán ir haciéndole un seguimiento para que se puedan educar teológicamente con respecto a la verdad. Y después de esas otras 2 conferencias viene la continuidad de la existencia del infierno. Muchas gracias y que el Señor los acompañe a todos aquellos que andan en sus buenos caminos. Muchas gracias. Hola, soy Josué Samuel. Con la presente expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que nos brindan las personas al disponer de su valioso tiempo para ver nuestro material didáctico relacionado con los temas teológicos, estudio y mensajes bíblicos. Queremos continuar compartiendo con ustedes cada que emitimos estos maravillosos y apasionados temas y los transmitimos a través de las redes sociales.
Es por eso que estamos a su disposición para mostrarles las instalaciones del estudio donde iniciamos el proceso de grabación del proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, entre otros proyectos de esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Este escenario que usted está viendo es solo el comienzo del proyecto que se viene desarrollando evangelísticamente, dando continuidad al mandato dado por Dios a nosotros, iglesia. Escrito está en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Antes que nada, todo este proceso nos exige a nosotros acudir a su buena voluntad cristiana para que usted, por favor, se disponga a participar con su vinculación, ayuda o ofrenda, para nosotros poder avanzar en los procesos faltantes y poder seguir así desarrollando proyectos didácticos relacionados con la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del infierno, entre otros proyectos. Y desde luego para dedicar más tiempo a nuestro ministerio profético laboral. Y desde luego, con su aporte voluntario, podemos dar un más amplio desarrollo y calidad al programa de edición y producción audiovisual de los videos. Asimismo, podríamos continuar ampliando el proceso de comunicación. Este mismo proceso se encarga de enviar vía correo electrónico o el medio de contacto el cual usted nos haya brindado, y así poder seguir contactándonos con más y más personas y seguir enviando de forma inmediata y gratuita los videos a través de las plataformas de las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook, para facilitar la visualización de los mismos, para que haya más y más comunicación y comodidad a todas las personas interesadas en este proyecto universalmente terrenal, el cual hemos titulado Proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, Vayamos a los Pies de Cristo. Muchas gracias.